Como caficultora de Colombia y de la zona Cesar, que vengo representando, pues nosotros los caficultores, lo que necesitamos uno es renovar, empezar a tecnificar y tener cafés muchísimo más jóvenes para poder aumentar, digamos, las producciones y poder cumplir a los clientes finales. Y lo otro que necesitamos es, digamos, hacer ruedas de negocios en la misma región y también poder vender los cafés nuestros por perfiles de taza, teniendo en cuenta los lugares de origen donde se produce cada uno de nuestros cafés. Yo creo que lo que más requiere la pyme es que el Estado, desde políticas diferenciadas para la agricultura familiar, y en particular para la empresa cooperativa, contribuya a que en la pyme se desarrollen habilidades, destrezas, conocimiento, información para entender el proceso de exportación. No olvidar que nosotros estamos abocados fundamentalmente a producir para el mercado interno. La agricultura familiar fundamentalmente se reconoce a nivel de las Naciones Unidas que produce la alimentación para el pueblo. Lo que no quita de que nosotros también desarrollemos capacidades para vender al resto del mundo, por decirlo así, es decir, hacer intercambio comercial con otros países. Y en ese sentido es fundamental en la agricultura familiar, en las empresas, cooperativa o no, que los dirigentes, que sus encargados, sus responsables, que sus directores, sus gerentes, sus administrativos, adquieran conocimiento que exige el proceso de exportación. A partir del año 2013, con el Año Internacional de la Quinoa, el mundo entero se ha interesado en producir quinoa. En este momento, 90 y tantos países del mundo están produciendo quinoa, pero la quinoa que se produce en otros sectores por el aspecto climático, etcétera, etcétera, no tiene las mismas características. Sin embargo, esta sobreproducción de quinoa ha hecho que bajen los precios y también los niveles de exportación. Nosotros, como una organización sin fines de lucro, que agrupamos más o menos a 400 familias en el altiplano sur de Bolivia, en la provincia de Ladislao Cabrera, necesitamos implementar variables de diferenciación en la quinoa. Estamos trabajando en una denominación de origen para entrar con más fuerza en el mercado internacional. Yo lo que creo que necesitamos más formación como lo estamos haciendo hoy aquí con la ADI, digamos nos están formando, nos están capacitando, ese apoyo también en información para poder, digamos, seguir haciéndola y nosotros pues también replicarla y mirar de que realmente no es fácil, solamente necesitamos enriquecernos en conocimientos y poder hacerlo, y lo otro es poder llegar a esos pequeños organizaciones y asociaciones a poder, digamos, formarlos y que los clientes también tengan la posibilidad de ir, llevarlos a esas zonas, a esos pequeños caficultores, en el caso nuestro, y a esas pequeñas organizaciones y mostrarle, digamos, nuestros productos y tener esa relación entre la ADI, entre las organizaciones y entre el cliente también. Es fundamental que la ALADI nos coopere a los pequeños productores en el posicionamiento de la quinoa. Sabemos que las cualidades nutritivas de la quinoa son excepcionales, es un superalimento, por eso es bastante apetecido en Europa especialmente. Entonces, necesitamos que en la región, en el Cono Sur y el Caribe, la ALADI nos ayude en hacer conocer las bondades de la quinoa. La ALADI tiene grandes convenios con todos los países y tenemos mercados muy exigentes en el área. Uno de ellos es Brasil, donde pretendemos ingresar con la quinoa, porque no solamente tenemos que alimentar a otras naciones que no sean de la región. Empezaríamos primero con Bolivia, porque también en Bolivia el consumo de la quinoa es muy baja. Estamos trabajando en eso y nos gustaría trabajar para alimentar a la región. Yo creo que hay muchas proyecciones. A mí me parece que se observa, uno lo ve, nosotros mismos como UNAFA estamos participando en diferentes instancias a nivel latinoamericano, por ejemplo la REAF, Mercosur,
y se van generando como necesidades de ir compartiendo, sobre todo a nivel de la agricultura familiar, experiencias, conocimientos, y también ya nos estamos acercando a la idea de que podríamos hacer negocios. Por ejemplo, nosotros como UNAF tenemos una muy buena relación con la UNAG de Nicaragua. Estamos desafiados a generar un proceso de intercambio comercial, ellos cacao, café, y nosotros nueces y avena, por ejemplo. Entonces eso era impensado tiempo atrás. Y así por el estilo. Entonces uno va conociendo gremios, va conociendo empresas y empieza a generar el vínculo que es comercial. A nosotros lo que nos interesa es vender. Sí, debo dejar como en claro que nosotros debiéramos promover el tema del comercio justo. Yo digo que si hay voluntad a nivel de las agriculturas familiares de los diferentes países y nos apoyan los gobiernos para acercar el comercio entre nosotros, me parece muy interesante. Los gobiernos están trabajando en convenios bilaterales, convenios de preferencias arancelarias. Eso nos va a ayudar bastante. Sin embargo, se necesita un fuerte respaldo de los países compradores también, porque en este momento la quinoa no se vende mucho en Sudamérica. Perú es productor, no necesita comprar, Ecuador es productor, Chile ya está produciendo, Brasil no es productor, pero tampoco hay mucho consumo. El que consume quinoa es Europa y Estados Unidos, entonces hay que trabajar bastante para que los países de la región empiecen a consumir quinoa. Facilitar, poner recursos para, no sé, generar visitas de captura tecnológica, es decir, que vaya una delegación de cooperativistas o de productores o productoras de X país de América Latina a conocernos internamente, qué producimos, cómo producimos, llevar muestras, llevar las ofertas. Yo creo que ese es un tema. El otro tema que yo pienso que los gobiernos deben aportar con políticas diferenciadas para la agricultura familiar. Yo creo que, bueno, hay señales, Brasil, Uruguay, entiendo que Argentina también, porque tiene que ser así, y por una gran y hermosa razón, que la dije delante, nosotros producimos la mayoría de los alimentos para la población. Así que por esa gran razón, yo creo que los gobiernos deben invertir en nosotros. Muy interesante. Estos eventos deben repetirse porque estamos conociendo, nos estamos capacitando para trabajar en el comercio internacional. Hay algunas cosas que como pequeños productores no sabíamos. Acá estamos viendo con toda claridad que trabajando de forma organizada, trabajando en forma mancomunada, podemos entrar al mercado internacional. Agradecer a la ADI, a la FAO por estos eventos, porque de acá va a salir cosas importantes. Para mí ha sido un sueño, ha sido, digamos, una experiencia muy bonita. Realmente me voy, digamos, con muchísimo conocimiento para poder transmitir, con ganas de seguir, digamos, como que ahorita hemos aprendido muchas cosas, la innovación, el tema de los empaques, el tema de los mercados, cómo se miran lo de los aranceles, o sea, ha sido importantísimo, he aprendido muchísimas cosas que las voy a compartir con mi comunidad. Mira, yo reconozco que no sabía mucho de la LADI y he quedado sorprendido y valoro enormemente, y voy a llegar a Chile, voy a informar y me voy a meter a su página, este tema de que tiene una plataforma de los acuerdos comerciales. Entonces, a mí me parece que la LADI, no sé si lo hay, retiro la propuesta, pero si no lo hay, a mí me parece que la LADI, a partir de este seminario y de otros, debiera generar una coordinación permanente entre gremios y empresas de la agricultura familiar. MIPYMES de la agricultura familiar. Me explico, pero que sea como una mesa permanente, donde uno de los objetivos que tenga, apoyados por la LADI, FAO, el intercambio comercial. No sé si me entendieron, sí. Que haya una instancia, que no los veamos una vez al año, cada 2 años, no, que se genere una instancia a través de los gremios nacionales de la agricultura familiar o de las cooperativas o de las empresas que el sector tenga.